Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que ¿quién no ha seguido de cerca la increíble trayectoria de Can Yaman? Desde sus inicios en Turquía hasta su salto a la fama internacional, este actor ha sabido conquistar corazones y mentes con su carisma, su talento y, seamos honestos, su imponente físico. Pero hoy vamos a ir más allá de las series y las alfombras rojas, porque nos adentramos en unas declaraciones que ha hecho recientemente en Portugal, unas palabras que sinceramente nos han dejado a todos boquiabiertos y reflexionando profundamente sobre el peso de las relaciones en el éxito. Sí, así como lo escuchan, Can Yaman ha confesado algo realmente impactante sobre su pasado, y curiosamente, Demet Özdemir juega un papel fundamental en esta historia. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Vamos a empezar porque esto se pone bueno. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno internacional. Desde sus inicios en Turquía, su carisma arrollador, su talento innato y, no podemos negarlo, su impactante presencia física, lo catapultaron a la fama mundial. Lo hemos visto brillar en series que han conquistado corazones en todos los rincones del planeta, convirtiéndose en un verdadero ídolo para millones de personas. Su presencia en redes sociales es siempre un torbellino de actividad, donde comparte fragmentos de su vida y se conecta con su legión de fans. Sin embargo, la vida de una estrella de su calibre rara vez es una línea recta y predecible. Es precisamente en esos giros inesperados, en esas confesiones sinceras y a menudo conmovedoras, donde a menudo encontramos las historias más fascinantes y las lecciones más valiosas. Can Yaman, en su reciente visita a Portugal, ha decidido abrirse de una manera muy personal, compartiendo reflexiones que van mucho más allá de los focos, los guiones y los aplausos del público. Las declaraciones a las que nos referimos surgieron durante una entrevista en un evento en Portugal, un país donde su popularidad es innegable. Allí se le preguntó sobre sus inicios, sus aspiraciones y, por supuesto, sobre las personas que han marcado su camino y su carrera profesional. Y fue en ese contexto, con una sinceridad que pocos esperaban, que Can Yaman pronunció unas palabras que resonaron con una fuerza particular, dejando a la audiencia en un estado de expectación y curiosidad. Sin Demet Özdemir. Jamás hubiera la frase quedó suspendida en el aire, con un eco de intriga que invitaba a la especulación. ¿Jamás hubiera qué? ¿Jamás hubiera alcanzado la fama que tiene hoy? ¿Jamás hubiera conocido el éxito que lo ha llevado a escenarios internacionales? ¿Jamás hubiera aprendido ciertas lecciones de vida y de carrera que solo se adquieren en momentos cruciales? La pregunta queda abierta, alimentando nuestra propia reflexión y análisis, ¿verdad? Para comprender la magnitud de estas declaraciones, es absolutamente crucial recordar la química explosiva que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla. Ellos protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkencikus y la conexión entre sus personajes, Candibit y Sanemaiden, fue tan palpable que traspasó la ficción, llegando directamente al corazón del público. Los espectadores se enamoraron perdidamente de su relación, de sus miradas cargadas de significado, de sus diálogos ingeniosos y, sobre todo, de la forma en que sus personajes parecían complementarse a la perfección. Esta complicidad en la pantalla se tradujo de manera directa en una enorme popularidad para ambos actores, catapultándolos a un nivel de reconocimiento sin precedentes. Muchos los veían como la pareja ideal, tanto en la ficción como en la vida real, y aunque su relación romántica fuera un tema de constante debate y especulación en los medios de comunicación, es innegable que su trabajo conjunto marcó un antes y un después en sus respectivas carreras. Ahora, cuando Can Yaman, en el aparente silencio reflexivo de una entrevista, dice, sin Demet Özdemir, jamás hubiera nos está invitando a una profunda meditación sobre el papel fundamental que las colaboraciones, las amistades y las relaciones personales juegan en el desarrollo profesional, especialmente en una industria tan competitiva y demandante como la del entretenimiento. Se refiere a que la oportunidad de trabajar con Demet Özdemir en Erkencikus fue un punto de inflexión crucial, una puerta que se abrió y que de otra manera habría permanecido cerrada. O quizás la dinámica única que crearon juntos en esa serie fue tan potente, tan magnética, que impulsó sus carreras a un nivel superior, de una manera que él mismo, quizás, no anticipaba o no era capaz de prever en ese momento.
Es muy posible que esté reconociendo humildemente que la sinergia que compartieron en Nerkentzicus no fue solo una colaboración exitosa, sino un catalizador indispensable para su reconocimiento internacional, un trampolín que le abrió puertas a proyectos y oportunidades que, de otra forma, habrían sido considerablemente más difíciles de alcanzar, o quizás incluso inalcanzables. Pensemos detenidamente en ello. En el complejo mundo de la actuación, la química entre los protagonistas de una historia es un ingrediente secreto, a menudo intangible, pero absolutamente fundamental para el éxito de una producción. Una pareja de actores que logra convencer al público de la autenticidad de su relación, que transmite emociones de forma creíble y conmovedora, tiene el poder de elevar una serie de ser simplemente buena a convertirse en un fenómeno cultural, en un tema de conversación global. Y Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda alguna, lograron eso y mucho más con Nerkentzicus. Su protagonismo conjunto no solo los consolidó como figuras reconocidas y queridas en Turquía, sino que también los introdujo de lleno a audiencias globales, sentando las bases sólidas para sus carreras individuales posteriores. Es fácil imaginar, y en este punto casi una certeza, que sin esa plataforma de lanzamiento, sin esa exposición masiva y sin el cariño y la devoción del público que generaron juntos, el camino de Can Yaman hacia la fama internacional habría sido considerablemente más arduo, más lento, o quizás habría tomado un rumbo completamente distinto, quizás menos brillante, quizás menos trascendente. Pero la confesión de Yaman podría ir mucho más allá de la simple oportunidad laboral o de la química en pantalla. Podría estar hablando, y parece ser el caso, de un apoyo mutuo, de una inspiración compartida, de un aprendizaje conjunto que se dio en medio de la vorágine del éxito. Quizás en esos momentos de rodaje intenso, de presión mediática constante, de éxito abrumador que puede ser tan emocionante como agotador, encontraron en el otro un cómplice, alguien que entendía perfectamente las peculiaridades de su industria, los desafíos de la fama repentina, y las exigencias de estar constantemente bajo el escrutinio público. Las relaciones personales, especialmente en entornos tan demandantes y a menudo aislantes como el del mundo del espectáculo, pueden convertirse en un pilar fundamental para la estabilidad emocional y mental. El apoyo emocional, el consejo sincero, la simple compañía de alguien que transita un camino similar, con sus altibajos y sus presiones únicas, puede tener un impacto incalculable en la resiliencia, la perseverancia y el bienestar general de una persona. Además, la manera en que se expresó con esa contundencia de jamás hubiera, sugiere una gratitud profunda, casi reverencial. No es solo un reconocimiento a una colega de profesión, a alguien con quien compartió pantalla, sino a alguien que, de una forma u otra, e innegablemente moldeó su destino profesional, o al menos, lo encaminó de una manera determinante. Es un acto de humildad, una cualidad que no siempre se espera de figuras tan exitosas, tan admiradas y a menudo, rodeadas de un halo de invencibilidad que proyectan los medios. Esta sinceridad, esta vulnerabilidad al reconocer la importancia de otra persona en su propio éxito, le otorga a Can Yaman una capa de autenticidad que, sin duda alguna, resonará profundamente con sus seguidores, fortaleciendo aún más el vínculo que tiene con ellos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta confesión para Demet Özdemir? Por supuesto, ella también ha continuado con su exitosa carrera, demostrando su talento en diversos proyectos y consolidándose como una estrella por derecho propio. Sin embargo, la mención específica y enfática de Can Yaman pone en relieve la importancia, quizás subestimada por el público, de esa colaboración en particular. Es un recordatorio poderoso de que en el mundo del espectáculo, el éxito rara vez es un esfuerzo solitario. Muy a menudo es el resultado de sinergias únicas, de alianzas estratégicas, de momentos compartidos que, sin ser necesariamente premeditados, se vuelven cruciales para la trayectoria de los involucrados. Es la confirmación de que a veces, las personas adecuadas coinciden en el momento adecuado para crear algo mágico y transformador. Sería fascinante especular sobre las razones exactas detrás de esta confesión tan sincera. Fue una reflexión espontánea, nacida de un momento de tranquilidad y retrospectiva, quizás al ser cuestionado sobre sus inicios. O quizás respondió a alguna pregunta específica que lo llevó a evocar ese recuerdo vívido y a expresar esa profunda gratitud. Independientemente del contexto exacto de la pregunta, el mensaje que ha llegado a nosotros es inconfundible y tremendamente claro. La figura de Demet Özdemir fue, para él, un factor determinante, un componente esencial en la construcción de su carrera. Podríamos pensar en ello como en un efecto dominó, una cascada de eventos propulsada por una chispa inicial.
Erkenci-Kus los lanza a ambos a la cima de la popularidad, su química cautiva a millones de espectadores, el éxito estratosférico de la serie abre puertas para ambos a proyectos internacionales de gran envergadura, y así sucesivamente, creando una cadena de oportunidades y reconocimientos. Sin esa primera ficha, sin ese primer empujón, las siguientes quizás no habrían ocurrido de la misma manera, o tal vez ni siquiera habrían ocurrido. Es verdaderamente fascinante cómo una relación, ya sea estrictamente profesional, una amistad cercana, o incluso una relación que floreció entre la ficción y la realidad, puede tener ramificaciones tan amplias y profundas en la trayectoria vital y profesional de una persona. Esta declaración de Kan-Yaman también nos invita a mirar hacia nuestras propias vidas, a reflexionar sobre nuestros propios caminos. ¿Cuántas veces las personas que hemos conocido, las oportunidades que hemos tomado han sido absolutamente cruciales para llegar a donde estamos hoy? La vida está llena de encuentros fortuitos, de conexiones inesperadas y de alianzas estratégicas que, retrospectivamente, vemos como puntos de inflexión decisivos, momentos que cambiaron el curso de nuestra historia personal. La confesión de Kan-Yaman es en este sentido un recordatorio conmovedor y necesario de la interconexión humana, y de cómo las colaboraciones, cuando se dan en el contexto adecuado y con las personas adecuadas, pueden ser mucho más que simples intercambios laborales, pueden ser los cimientos sobre los que construimos nuestro futuro. Además, en un mundo que a menudo tiende a enfatizar la autosuficiencia, el individualismo extremo y la idea de que todo éxito es fruto del esfuerzo solitario, escuchar a una figura pública de la talla de Kan-Yaman reconocer abiertamente la deuda o, al menos, la importancia trascendental de otra persona en su éxito, es verdaderamente refrescante. Muestra una perspectiva madura, agradecida y humana, lejos de la pose de autosuficiencia que a veces adoptan las celebridades. Demuestra que a pesar de la fama arrolladora, del reconocimiento global y de los aplausos constantes, no se olvida de sus raíces, de los orígenes de su éxito y de aquellos que, de una u otra forma, le tendieron la mano, compartieron el camino o le abrieron puertas esenciales. Es importante recordar, y esto es fundamental para una visión equilibrada, que aunque la relación entre Kan-Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kus tuvo un impacto innegable y masivo, la carrera de ambos se ha desarrollado de manera independiente y con gran éxito individual. Cada uno ha trazado su propio rumbo, explorando diferentes géneros, tipos de proyectos y desafíos artísticos. Sin embargo, el reconocimiento sincero de Yaman subraya la potencia y la trascendencia de esa etapa compartida, esa chispa que encendió sus respectivas trayectorias hacia nuevas y emocionantes direcciones. Ahora, para concluir este análisis, ¿qué nos queda de esta impactante y reveladora declaración? Kan-Yaman, en su reciente visita a Portugal, ha desvelado una verdad conmovedora y muy humana, la importancia insustituible de Demet Özdemir en su camino hacia el estrellato. Esto no es solo un titular jugoso para los ávidos lectores de noticias del entretenimiento, es una lección profunda sobre las relaciones, la colaboración, el poder de las alianzas y el impacto duradero que las personas correctas, en el momento adecuado, pueden tener en la configuración de nuestras vidas y nuestras carreras. Nos recuerda, de una manera muy elocuente, que detrás de cada gran éxito, de cada logro monumental, a menudo hay un equipo, un apoyo incondicional, una conexión humana genuina que fue fundamental, un ingrediente secreto que no aparece en las biografías oficiales. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que vean a Kan-Yaman en pantalla, o piensen en la brillante trayectoria de Demet Özdemir, recuerden esta confesión sincera. Recuerden que la fama y el éxito, en su forma más completa y sostenible, no son construcciones solitarias. Son, en gran medida, el resultado de las interacciones, las oportunidades, las lecciones aprendidas y las conexiones humanas que tejemos a lo largo de nuestro camino. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante, revelador y enriquecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones tan personales de Kan-Yaman. ¿Creen que la química en pantalla es realmente tan poderosa como para cambiar el rumbo de una carrera entera? ¿Han tenido ustedes experiencias similares en sus propias vidas, donde una persona específica fue clave, un verdadero catalizador, para su éxito o para un momento importante de su vida? Déjenme sus opiniones, reflexiones y experiencias en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Si disfrutaron de este contenido y les aportó valor, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares,
con todos aquellos a quienes les interese el mundo del espectáculo, las historias humanas profundas y las reflexiones sobre el éxito y las relaciones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para unirse a nuestra creciente comunidad y no perderse ni una sola de nuestras próximas sorpresas. Gracias de corazón por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y más historias fascinantes. Hasta luego.